¿Por qué mantener el crudo del ITT o bloque 43 bajo tierra? El bloque ITT, Ishpingo Tambococha Tiputini, también conocido como bloque 43, es un bloque petrolero que se encuentra casi en su totalidad en el Parque Yasuní, en plena Amazonía ecuatoriana. El ITT es la parte mejor preservada del Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del planeta. Es una de las zonas con más especies animales y vegetales en el mundo, muchas de las cuales son endémicas. El ITT forma parte, además, del territorio de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenane. Sin embargo, este bloque alberga importantes reservas de petróleo que se calculan en unos 920 millones de barriles. En el 2007, el nuevo presidente del Ecuador, Rafael Correa, institucionalizó la iniciativa Yasuní ITT, que consistía en dejar indefinidamente en el subsuelo el petróleo del ITT, a cambio de una compensación económica de 3.600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional, es decir, la mitad de los recursos que se esperaba obtener por la extracción del petróleo de esta zona. La iniciativa buscaba evitar la emisión de gases de efecto invernadero y proteger la biodiversidad del Yasuní y a los pueblos no contactados. Sin embargo, el gobierno tomó decisiones que contradecían a la iniciativa. Buscó profundizar el modelo extractivista de la economía ecuatoriana al amenazar con un plan B, es decir, la explotación del ITT, en caso de no obtenerse los recursos esperados, al fomentar la minería a gran escala y al inaugurar en el 2012 la 11ª ronda petrolera que busca licitar 13 nuevos bloques en la Amazonía centro y sur, hasta ahora a salvo de la explotación petrolera. Esta actitud ambigua suscitó serias dudas entre los donantes. Para agosto del 2013, los aportes no llegaron a representar la suma esperada, y solo se consiguió reunir 367 millones de dólares entre donaciones y compromisos. El presidente dio entonces por terminada la iniciativa Yasuní ITT, ya que según él el mundo nos falló. Informó al pueblo ecuatoriano de la explotación del bloque, asegurando que solo se afectará el 1 por 1000 del Parque Yasuní. La decisión del gobierno llevó a los sectores indígenas y ecologistas, junto a parte de la ciudadanía, a multiplicar las manifestaciones contra la explotación del ITT. El descontento se debe a la inmensa popularidad que la iniciativa Yasuní ITT logró entre los ecuatorianos, como lo señalan varias encuestadoras, como por ejemplo Perfiles de Opinión. Ante las declaraciones de ciertos asambleístas, reacios a consultar al pueblo sobre el fin de la iniciativa, el 22 de agosto del 2013, el abogado Julio César Trujillo, gran jurista ecuatoriano, presentó, en nombre de varias organizaciones ecologistas e indígenas, una solicitud para consulta popular ante la Corte Constitucional, para que el pueblo decida el futuro del bloque. La Corte autorizó a los defensores de la propuesta recoger las cerca de 600.000 firmas que se necesitan como mínimo para que la Corte decida luego si da paso o no a la consulta. La pregunta presentada es: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Abundan las razones para votar sí. En primer lugar, la preservación de la riqueza biológica del Parque Yasuní. Según el gobierno, solo se afectará el 1 por 1000 del parque y se dejará intacto el resto. La realidad es diferente, pues ya se está explotando buena parte del parque como el bloque 16. Por otro lado, tanto la exploración de los yacimientos como la extracción del crudo en el ITT amenazarían seriamente el ecosistema de toda la zona. Para determinar el tamaño de los yacimientos, se necesita hacer un estudio de sísmica 3D, lo que implica dividir todo el ITT, no solo el 1 por 1000 del parque,
en una cuadrícula y poner en cada esquina dinamita. Las explosiones por este tipo de exploración causan un ruido intenso y gran destrucción. Luego, la etapa de explotación produce igualmente estragos. La gestión de los desechos es por sí sola problemática. El tipo de crudo que se encuentra en el bloque ITT es particularmente pesado. De cada 10 barriles extraídos, solo uno será de petróleo y los 9 restantes de desechos. En otros bloques petroleros, las piscinas diseñadas para almacenar desechos están ya saturadas y no podrán recibir los desechos del ITT. Por lo tanto, se corre el riesgo de que estos terminen siendo reinyectados directamente en el subsuelo del ITT, repitiendo así la contaminación que Chevron Texaco provocó durante 30 años en la Amazonía ecuatoriana. Además, se necesitará construir ductos para transportar el crudo fuera del bloque y carreteras para desplazar el material y la maquinaria pesada a los pozos petroleros, porque no todo podrá ser llevado por helicóptero, como afirma el gobierno. La construcción de carreteras es uno de los riesgos más graves para la Amazonía, pues alienta la colonización de la selva, la expansión de la frontera agrícola y el tráfico de madera, actividades que agravan la deforestación. Finalmente, la zona del ITT es particularmente sensible a la contaminación y los derrames de petróleo, por ser un área pantanosa y de pocos ríos. Según el gobierno, la tecnología de punta de que dispone Petroamazonas evitaría el fuerte impacto ambiental de la extracción petrolera en el ITT. Pero el historial de la empresa no es garantía alguna. En el bloque Libertador, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, a su cargo apenas desde enero del año pasado, ha habido ya varios derrames. Si Petroamazonas dispone de tecnologías de punta, ¿por qué no las está usando ya en los bloques activos? En conclusión, no solo se afectará el 1 por 1000 del parque Yasuní. En segundo lugar, en términos económicos, la explotación del ITT no es lo más adecuado, pues existen alternativas financieras. El gobierno acusa a los defensores del Yasuní de oponerse a la reducción de la pobreza en el país por culpa de su ecologismo infantil, y considera que el crudo del ITT es indispensable para mejorar el nivel de vida de los sectores populares. Según el gobierno, la explotación del ITT generará 18.000 millones de dólares. Eso equivale, en realidad, a apenas poco más de la mitad del presupuesto del Estado ecuatoriano del año pasado. Los 18.000 millones se conseguirían, además, a lo largo de muchos años de explotación. Vale la pena correr el riesgo de dañar de manera irreversible la zona más biodiversa del país por la mitad del presupuesto anual del Estado, repartido en 25 o 30 años? En realidad, serán menos los recursos generados. La Asamblea Nacional solo autorizó al gobierno a explotar los campos Tiputini y Tambococha, pero no los campos Ispingo, que contienen la mitad del petróleo del bloque, por encontrarse en la zona intangible. En otras palabras, la explotación generará solo la mitad de los recursos previstos en un principio, alrededor de 9.000 millones de dólares. Por otra parte, la explotación petrolera por sí sola no subsana la pobreza. A pesar de 40 años de explotación en la Amazonía, el Ecuador no se ha convertido en un país rico, y los habitantes de las comunidades amazónicas siguen entre los más pobres del país. No se han beneficiado de la actividad petrolera, pero en cambio han sido víctimas de la contaminación y las enfermedades que ésta provoca, como lo demuestran los daños causados a los 30.000 demandantes de Chevron. El gobierno insiste en que quiere cambiar la matriz productiva del Ecuador para superar el modelo extractivista y transformar el país en una economía de servicios. Pero ¿puede el Ecuador cambiar de sistema para convertirse en una potencia en ecoturismo y bioconocimiento, por ejemplo, si estamos por destruir la zona más biodiversa del país? Si se focalizara el subsidio al gas,
antes de que el gobierno lo elimine en el 2016, si se redujera el subsidio a la gasolina y los gastos superfluos del gobierno en comunicación y viáticos, y si se aumentara la tasa impositiva a los grandes grupos económicos, tan prósperos en estos últimos 7 años de gobierno, pero que pagan muy pocos impuestos, se podría recuperar mucho más que 9.000 millones de dólares. El Centro de Derechos Económicos y Sociales propone, de hecho, un Plan C, donde se explica que la pobreza en el Ecuador no es un problema de falta de recursos, sino que es el resultado de las desigualdades creadas por la alta concentración de la riqueza en pocas manos. Un aumento mínimo de los impuestos a los grandes grupos económicos permitiría recaudar más dinero que la explotación del ITT en el mismo lapso de tiempo y además redistribuir la riqueza. Finalmente, el último argumento para no explotar el bloque ITT tiene que ver con los derechos humanos. Como lo ha venido diciendo el propio gobierno durante los 6 años que duró la iniciativa Yasuní-ITT, este bloque forma parte del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El artículo 57 de la Constitución prohíbe, sin excepción, la explotación de recursos naturales en el territorio de estos pueblos. Anticipando esta objeción, el gobierno ha anunciado ahora que no hay presencia de aislados en el ITT. Es cierto que esta parte del Yasuní no es un lugar de asentamiento para estos pueblos, por ser una zona pantanosa, pero sí es una zona de tránsito que al estar cubierta de moretales les ofrece medicinas y alimentos. El territorio de los aislados no se reduce a la zona de asentamiento, más aún si se entiende que los pueblos no contactados tienen un modo de vida seminómada que los lleva a hacer un uso extensivo de su territorio para permitir la recuperación de los ecosistemas. En suma, la explotación del ITT contradice 2 principios básicos de la Constitución: la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, bases del buen vivir. Un Estado plurinacional tiene la obligación de proteger a los pueblos indígenas, especialmente a los aislados. Si la Constitución es la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, no tiene sentido explotar una de las zonas más biodiversas del mundo. En todo caso, la Asamblea Nacional aprobó la explotación de los campos Tiputín y Tambococha sin consultar al pueblo ecuatoriano. Por lo pronto, hay que recoger las firmas necesarias para convocar la consulta popular y luego esperar a que la Corte Constitucional apruebe la pregunta presentada por las organizaciones sociales que defienden esta iniciativa. ¿Qué puedes hacer para salvar el ITT? Infórmate sobre el tema con las organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos que promueven la consulta. Mantente al tanto de todo lo que pasa en torno al ITT. Habla sobre el tema con tu entorno. Para demostrar tu apoyo a la conservación del Yasuní, participa de manera pacífica, ordenada y limpia en las movilizaciones convocadas por el colectivo Yasunidos. Evita las provocaciones y cuídate de los infiltrados que buscan generar el caos para desprestigiar a la iniciativa. Ayúdanos a recoger las firmas necesarias para la consulta. Defender lo que nos queda del Yasuní trasciende las divisiones políticas. El pedido de convocatoria a consulta busca que sea el pueblo ecuatoriano quien, en uso de un derecho constitucional, decida si se salva o no el ITT, patrimonio de las futuras generaciones.